Muy buenas noches. Cantabria desde la Solana cuenta hoy aquí en Popular Televisión con un invitado de excepción que no es otro que Marcos Díez, director de Santander Creativa, escritor, poeta, periodista y una persona que conoce como nadie el mundo cultural de Santander y de Cantabria. Buenas noches, Marcos. Hola, muy buenas noches. Acabo de hablar de Santander Creativa, que es realmente el referente ahora mismo cultural de la ciudad de Santander. Una fundación en la que tú estás al frente desde el año 2011 y que por tanto ya hay una trayectoria suficiente como para hacer un primer balance tanto de lo que tú consideras que se ha conseguido ya de los objetivos previstos como de aquellos que están en marcha o que todavía no se han alcanzado pues, por falta de tiempo o por algunas otras dificultades. ¿Cuál sería tu balance, a bote pronto, de estos ya casi 3 años de dirección de Santander Creativa? Pues con toda la prudencia creo que es un balance positivo, sobre todo porque creo que hemos conseguido que la Fundación Santander Creativa tenga una estrategia clara y definida y que se entienda qué papel jugamos como institución dentro de la ciudad, y además creo que hemos encontrado un hueco que se complementa con el papel que desarrollan otras instituciones. En estos 3 años creo que hemos consolidado una fundación que trabaja en lo que yo llamo la cultura horizontal, una cultura que no va de arriba abajo, sino de abajo arriba. Nosotros recibimos proyectos que nacen del tejido cultural de la ciudad y les damos las herramientas para que esos proyectos se puedan llevar a cabo. Es horizontal en lo geográfico, porque trabajamos en distintos puntos de la ciudad, horizontal en lo temporal, porque desarrollamos proyectos durante los 12 meses del año, y horizontal también en lo humano, porque trabajamos con muchísima gente diferente. No hay un proyecto, no hay, digamos que un agente cultural lidera un proyecto, pero ya luego no vuelve a liderar otro con nosotros, sino que hay mucho refresco en los gestores culturales que están al frente de los proyectos que apoyamos. En ese sentido, nosotros apoyamos una cultura que nace desde lo local, pero que no se encierra en lo local. Donde una cultura en la que los agentes culturales proponen proyectos, en los que intervienen personas de otras regiones o países y que generan eventos en la ciudad. Y creemos que esa forma de trabajar, que es sencilla y que es clara, pues está calando y está funcionando. Lógicamente, debido a las limitaciones presupuestarias, como las tienen todas las instituciones, el debate, una vez que tenemos identificada esa estrategia, es si apoyamos o no los mejores proyectos para la ciudad. Pero bueno, nosotros hacemos un balance positivo, tenemos una estructura muy contenida de personal, con 3 personas solo en plantilla, y creemos que estamos dando un movimiento a la ciudad apoyando esos proyectos que nacen de la propia ciudad, y también con la Agenda Santander A1, que es una herramienta importante en la que se concentra toda la actividad cultural de la ciudad, con independencia de quién programe, y que cada año recibe alrededor de 800.000 consultas de usuarios que entran a la página para consultar qué puedo hacer en Santander un lunes, un martes o un miércoles cualquiera en el terreno cultural. Y esa agenda además refleja que en Santander hay vida cultural, y ya no solo por Santander Creativa, sino por otras muchas instituciones públicas y privadas y por los propios agentes culturales que han dado un movimiento a la ciudad muy importante. Santander Creativa está instalada en la antigua Casa Palacio de Pronillo, después de la restauración. ¿Funciona bien? Es decir, ¿es un ámbito arquitectónico suficientemente grato para poder trabajar, o este tipo de edificios antiguos restaurados presenta algunas dificultades para el desarrollo de la actividad? Bueno, los edificios antiguos, como bien dices, tienen ciertas limitaciones, pero a cambio también le dan un plus al espacio de trabajo. Enclave Pronillo es importante para la Fundación Santander Creativa porque nosotros, antes de estar en el Palacio de Ribaherrera, estábamos en el centro de Santander, en unas pequeñas oficinas, y debido a que la Fundación apoya proyectos que se desarrollan en la Fundación Botín, en el CASIC, en la calle, incluso en el Palacio de Festivales, en muchos sitios, a los ciudadanos muchas veces les costaba asociar los proyectos que se desarrollaban con nuestra fundación.
para nosotros ha sido importante tener un espacio físico propio, por un anclaje al territorio con el que nos identifique la gente. Y además, en el edificio desarrollamos actividad. La mayor parte de nuestros proyectos tiene lugar fuera de Pronillo, y en Pronillo lo que hacemos es poner ese edificio público y maravilloso a disposición de las empresas culturales y creativas para que desarrollen proyectos. Y la gente lo está utilizando, y el edificio está siendo demandado. Tenemos compañías de teatro y de danza con residencias temporales ensayando, tenemos cursos de doblaje, de sonido, de cine, de guión, de dirección teatral, tenemos cursos sobre la tecnología del espectáculo, de iluminación, de música, y hay un bullir en torno al edificio y una demanda hasta el punto de que tenemos hasta junio los espacios que dentro del edificio gestiona la Fundación los tenemos ocupados, y las 2 últimas semanas el edificio ha abierto los 7 días de la semana con cursos y con actividades de lunes a domingo. Hemos hecho un balance de lo realizado hasta ahora en estos casi ya 3 últimos años, pero proyectos inmediatos, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué tiene entre manos Santander Creativa? Pues nosotros funcionamos con un plan de actuación, que eso nos da orden y nos permite trabajar mejor. Ese plan de actuación se aprobó en diciembre del año pasado y ahora durante este año lo vamos ejecutando. Ahí tenemos nuestra programación estable, pues con el Indie Festival, el Festival de Magia, la muestra de artes fantásticas, Proyecto Altera, Flick, Poesía con Norte, etcétera, etcétera. Una programación con más de 30 proyectos anuales, gestionar Pronillo y la Agenda Santander a una. Y además de eso, ahora tenemos en marcha 2 convocatorias, Cultura Emprende, que este año está destinada a proyectos culturales vinculados al Mundial de Vela, en el que la Fundación también se implica como parte de la ciudad para tratar de generar una programación atractiva en esas fechas para la ciudad. Estamos implicados también como Fundación en esa apuesta del Ayuntamiento de generar un camino cultural atlántico desde Burdeos hasta Santiago de Compostela. Estuvimos detrás de la organización del primer encuentro y ahora estamos trabajando en un segundo encuentro porque las ciudades participantes acogieron muy bien la iniciativa, y también nos coordinamos mucho y bien con la Fundación Botín para generar actividades en ese espacio que va a haber alrededor del Centro Botín, ese nuevo espacio público maravilloso y abierto al mar con los nuevos jardines de Pereda, porque consideramos que esa actividad que se puede generar en los jardines es fundamental para que haya una bisagra entre el Centro Botín y la ciudad, y en ese sentido nos vamos a coordinar, ya lo estamos haciendo con la Fundación Botín, para generar actividades en el entorno del Centro Botín. El Centro Botín es, acabas de citarlo, pero es uno de los grandes referentes que muchos santanderinos esperamos que incluso modifiquen el perfil de la ciudad, el que mejoren no solamente la oferta cultural, sino también la afluencia turística, la reactivación del comercio, etcétera. Desde Santander Creativa, ¿cómo veis el proyecto ya en marcha del nuevo edificio de la Fundación Botín y sobre todo la actividad que ahí se va a desarrollar? La valoración que hacemos desde la Fundación Santander Creativa es muy positiva. Creemos que es un proyecto necesario para la ciudad, positivo desde el punto de vista urbanístico, positivo desde el punto de vista arquitectónico, con un edificio diseñado por Renzo Piano que va a ser un reclamo importante fuera de Santander y fuera de Cantabria. Es decir, la gente, las cosas son así, va a saber que hay un edificio de Renzo Piano en Santander, y luego ese edificio además va a tener un muy buen contenido que viene garantizado por la profesionalidad de la Fundación Botín y por una institución que además tiene recursos garantizados durante un montón de años para que eso tenga, a nivel tanto de la educación a través de las artes, la educación emocional a través de las artes, como a través del programa de arte de la Fundación, pues que sea un contenido a la altura del contenedor, un contenido a la altura del edificio. Al margen de eso, creemos que el proyecto es muy positivo para la ciudad y que va a tirar para arriba de un tejido cultural que de alguna manera creemos que se va a dinamizar aún más, aunque en los últimos años ya ha experimentado un cambio positivo muy importante a raíz de la llegada del centro Botín. También tenemos esperanza, y por eso desde la Fundación Santander Creativa organizamos reuniones entre el sector cultural de la ciudad y los gestores del Centro Botín. Tenemos esperanza de que el Centro Botín,
que no deja de ser una industria cultural, por utilizar esa terminología, utilice, como otras industrias que tienen a su alrededor, empresas auxiliares, utilicen los recursos que tienen a su alrededor, de calidad, por supuesto, para generar determinados contenidos, desde vídeo o teatro, música, etcétera. No toda la actividad de la Fundación Botín, lógicamente, tiene que ser alimentada por empresas locales, pero creemos que una parte de la riqueza que puede generar la Fundación Botín es que sea tractor de esas empresas culturales que desarrollen su trabajo y que ocasionalmente sean proveedores del Centro Botín. Recientemente, o ya no tan recientemente, pero todavía está ahí en la memoria, el sociólogo Javier Díaz de la Universidad de Cantabria hizo un extenso y profundo análisis de la situación del mundo cultural, de la cultura en general, en nuestra ciudad, en Santander. El balance, en mi opinión, no fue muy positivo, era bastante crítico con la situación de la cultura en Santander. ¿Cómo valoras tú ese informe y qué pistas da para cambiar determinadas cosas de cara al futuro? El informe, que como dices es un informe de Javier Díaz, encargado por la Fundación Santander Creativa a la universidad, un informe que por cierto se va a publicar ahora a través del servicio de ediciones de la Universidad de Cantabria. Es un informe extenso y personal de una persona, de un sociólogo que creo que da pistas interesantes. Él habla de cosas en las que ahora la ciudad está trabajando, habla por ejemplo de integrarnos en el arco atlántico. Santander está dando pasos para eso, la comunicación, el acuerdo con Bilbao que ha emprendido la ciudad de Santander. En breve celebramos allí una semana de actividades organizadas de manera conjunta entre Santander y Bilbao, va en esa línea, o el Camino Cultural Atlántico también va en esa línea de mirar no solo hacia Madrid, sino también hacia Francia, y que Santander se integre en ese territorio de la cornisa cantábrica arco atlántico. Esa era una de las conclusiones importantes. Otra conclusión importante era que los gestores de la cultura tengan en cuenta a los conocedores, a la gente que más sabe. Javier Díaz tiene la teoría de que algunos de los máximos conocedores de la cultura en Santander, digamos que viven un poco de espaldas a lo público o a la gestión, y que no se cuenta con ellos. Y bueno, sí me parece interesante el concepto de que programen o gestionen aquellos que más saben y poner en valor la geografía humana de la ciudad. También habla de la peatonalización de Santander, de que para que una ciudad sea viva desde el punto de vista cultural es fundamental que los ciudadanos puedan ocupar la calle, y en ese sentido también se están dando pasos a favor de la peatonalización. Y bueno, hay mucha información en ese estudio de Javier Díaz. Vamos a sacar también unas conclusiones más breves para intentar generar otro nuevo debate, y yo creo que en cualquier caso, se esté o no se esté de acuerdo con lo que Javier Díaz dice, yo sí creo que es muy importante debatir o pensar la ciudad desde el punto de vista cultural y hacerlo también desde un punto de vista no autocomplaciente, sino crítico. Creo que eso siempre es importante. Tampoco creo que nos tengamos que estar fustigando, pero sí creo que tenemos que huir de la autocomplacencia, intentar ser críticos y pensar cuál es la situación de la ciudad hoy, qué estamos haciendo y cómo podemos mejorar las cosas que no funcionan. Bien, precisamente sobre esta situación de la ciudad de Santander desde el punto de vista cultural, bueno, hay una especie de gran paradigma de que solamente la izquierda es la que hace y promueve actividades culturales y crea tejido cultural estable, pero curiosamente en Santander, que llevamos prácticamente desde el inicio de la democracia con gobiernos del Partido Popular, es decir, de la derecha española, pues resulta que se han hecho muchísimas cosas en el terreno de la cultura, desde la propia Santander Creativa y la recuperación del Palacio de Ribaherrera, Pronillo, hasta bueno, el edificio de la Vaguada de las Llamas para ensayos musicales, para grupos, para conciertos, etcétera, hasta la potenciación del Museo de Arte Santander y tantas otras cosas que se han hecho en el terreno cultural. ¿Cómo valoras esas iniciativas que se han hecho en Santander y que en su conjunto, al que podemos unir ya la apertura reciente del Museo de Prehistoria,
que están realmente dinamizando la cultura de nuestra ciudad? Yo creo que sí. Yo creo que en Santander, bueno, para empezar, creo que la cultura no es patrimonio de ninguna ideología política ni de ningún partido, y creo que bueno, cualquier partido político puede llevar a cabo una apuesta por la cultura que no es patrimonio de nadie. Luego yo, por otra parte, al margen de los partidos, también creo mucho en las personas y bueno, pues dentro de cada partido político hay personas que pueden creer más o menos en la cultura como motor de crecimiento para Santander. En este caso, el alcalde de Santander ha hecho una cosa que sí que me parece que es importante. Hay dos cambios que se han producido en Santander importantes en los últimos años en el terreno cultural. El primero es la entrada de la cultura en el discurso político. La cultura ha entrado en el discurso político como un elemento clave para el desarrollo de Santander. Y de hecho la cultura es uno de los pilares de desarrollo de la ciudad en el plan estratégico. Eso antes no existía, la cultura estaba presente, pero no era parte central del discurso político, y ahora está en el discurso político, y eso es importante, con independencia de que luego las acciones que se lleven a cabo sean más o menos acertadas, ya simplemente que esté y que desde la gestión pública se diga la cultura es importante, es necesaria y vamos a tomar medidas para intentar avanzar en este camino, eso es muy positivo, ya hace años no existía. El segundo cambio importante que ha habido en Santander no llega desde lo público, sino llega desde la propia ciudad. Hace unos años la cultura en Santander se concentraba en la temporada estival y era una cultura de arriba a abajo, que aún se mantiene y que es muy positiva. Festival Internacional de Santander, concurso de piano Paloma Osí, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, instituciones importantes de referencia y de prestigio que dicen que es la cultura y realizan actividades de peso, concentradas en verano. En la actualidad lo que tenemos es una eclosión de una década a esta parte de multitud de pequeños proyectos que no por ser pequeños son malos, que nacen de la propia ciudad. Hablamos de librerías que generan una actividad constante, de pequeñas salas de teatro, de pequeñas salas de conciertos, como Black Bear, que generó el año pasado 380 conciertos a pulmón sin ayudas públicas, como Escenario Santander, que ahora mismo, aunque es un edificio público, tiene gestión privada y está desarrollando un gran trabajo, Miguiñaque, Café de las Artes, los propios cines Groucho, Espacio Espiral, 8 galerías de arte, un montón de librerías, la actividad que generamos nosotros como fundación, la que genera otras instituciones, y Santander ha cambiado en ese sentido. Hay una actividad cultural permanente durante los 12 meses y todos los días hay algo interesante que hacer en Santander. Si uno tiene un poco de curiosidad y quiere participar en ello, puede ir a una presentación, a una charla, a una conferencia, a un concierto, a una obra de teatro, a una exposición, a un taller, etc. Santander ha cambiado en esa doble dirección. La cultura ha entrado en el discurso político y eso es muy bueno, y se están dando pasos en ese sentido para que la cultura tenga peso, y por otra parte la ciudad se ha puesto en marcha desde abajo y generando actividades muy pegadas a la calle que meten oxígeno a la vida diaria de Santander a lo largo de todo el año. En algunas reuniones que se han celebrado aquí en Santander con los diferentes agentes culturales, yo he percibido una dicotomía, incluso algún enfrentamiento entre quienes sostienen que todo lo que sea el desarrollo cultural debe hacerse desde empresas profesionalizadas, y la parte de cierto peso, quizás no la más importante, pero que sí tiene un cierto peso en el conjunto, del voluntariado cultural, de aquellas otras instituciones que están funcionando sin profesionales apenas y con el voluntariado. ¿Cómo ves tú la posibilidad de conjugar estos dos modelos sin que se interfieran, sin que se generen problemas? Pues es complicado, aunque creo que deben convivir y coexistir ambos, pero sí es cierto que es complicado porque muchas veces las empresas profesionales que están dadas de alta, que aspiran a que la cultura sea un modo de trabajo y de vida, que tienen que pagar unos impuestos, etcétera, etcétera, a veces ven en las asociaciones sin ánimo de lucro, no profesionales, por decirlo de alguna manera, o en asociaciones, el teatro aficionado, contra las empresas de teatro profesionales, ¿no? Pues a veces las empresas de teatro profesional pueden pensar que hay una competencia desleal por parte del teatro aficionado.
Creo que los dos deben existir, pero es un punto de equilibrio muy difícil. En nuestro caso, como fundación, que tenemos un presupuesto limitado, el Patronato de Santander Creativa apuesta porque nuestra estrategia pasa por trabajar fundamentalmente con el tejido profesional, en nuestro caso, porque creemos que la situación económica es complicada y apostamos por apoyar proyectos de empresas o profesionales autónomos o de asociaciones que, siendo asociaciones, tienen detrás un tejido profesional. Por ejemplo, la CEPAE representa 15 compañías profesionales, o la Asociación de Galeristas de Arte, o incluso Sol Cultural, que, siendo una asociación en la que se entremezclan distintos tipos de negocios, detrás de esa asociación lo que hay son empresas, desde bares que organizan conciertos, galerías de arte o empresas vinculadas a la investigación escénica. Y es un poco el modelo que apoya desde la Fundación, que apoyamos desde la Fundación. Luego tenemos la Dirección General de Cultura, que genera una orden de subvenciones a la que se pueden acoger las asociaciones culturales. Creo que deben convivir, pero sé que no es un equilibrio fácil. Dejemos al lado la Fundación Santander Creativa y centrémonos ahora en tu persona como poeta, como autor de cuentos, como autor de guiones, como persona que, antes de estar en este cargo, has tenido ya una trayectoria cultural importante como escritor, como creador y como activador de la vida cultural en nuestra ciudad. ¿Cómo ves tú el nivel de creación ahora en Cantabria? Es decir, de la gente joven que empieza a escribir, que empieza a hacer cine, que empieza a hacer teatro, música. Es complicado hacer balances en este terreno, pero yo creo que hay que hacer un balance positivo. Cada vez hay más gente acercándose a lo cultural. Sí es cierto que siempre ha habido una minoría, ahora y hace 30 o 40 años, de gente que se acerca a la cultura y que convierte la creación en algo que forma parte de su identidad, de su raíz, de su día a día cotidiano. Pues bueno, el porcentaje de población que se dedica a eso no es elevado, pero cada vez hay más gente que incorpora la creatividad a su vida. Hay personas que destacan a nivel nacional, que es lo más complicado siempre, y que tienen prestigio fuera, tanto a nivel teatral. Aquí en Cantabria tenemos ahora 2 compañías de teatro que acaban de ganar el premio Max. Tenemos artistas en el terreno plástico, como puede ser, por ejemplo, Juan López, que gozan de un gran prestigio fuera de la región, o el propio Okuda. Si nos vamos a un ámbito más grafitero, tenemos escritores jóvenes, como puede ser Alberto Santamaría, que es un gran escritor, o ya no tan jóvenes, pero de una trayectoria muy consolidada, como Lorenzo Oliván, que acaba de publicar ahora su último poemario en Tusquets. Creo que el nivel general es bueno, y a mí, al margen de esa creación, digamos, no amateur, sino de gente que se dedica a ello con seriedad y tratando de tener una trayectoria artística de peso, me interesa mucho cómo la creación está entrando en lo cotidiano en personas que no tienen una aspiración de tener una gran trayectoria artística. Hablo de personas que hacen fotografías, de personas que tienen un grupo y tocan con los amigos, de gente que escribe y que lo comparte. Y a mí ese nivel de creación también me parece muy importante y me parece que ayuda a construir una sociedad. No creo necesariamente que la cultura nos haga mejores, no tengo ese discurso buenista. Yo siempre digo que hay personas que escriben que son muy malas personas, o personas que ven mucho cine y que son inaguantables, ¿no? No es una garantía la cultura de ser una mejor persona, pero creo que da más posibilidades a una sociedad y que da más posibilidades a los ciudadanos, y que esas posibilidades que se abren, multiplicadas por todos los ciudadanos que somos, generan una sociedad mejor. Por centrar más el objetivo, ¿qué está escribiendo ahora Marcos Díez? ¿Qué tiene preparado para publicar? Pues acabo de terminar un libro de poemas que se titula Combustión, una palabra que me gusta mucho y que está asociada a la vida como eso que arde, y que también tiene muchos guiños con una infancia entre rincones mecánicos, porque mi padre trabajaba en un taller y yo iba mucho al taller con mi padre. Y bueno, pues lo voy a empezar a mover y bueno, a ver qué pasa, porque es complicado, pero bueno, es un libro de poemas en el que he trabajado
en los últimos 3-4 años, que he cuidado. Un libro que, aunque ya está inicialmente cerrado, seguramente seguirá creciendo durante los próximos meses con la incorporación de nuevos poemas y otros poemas que caerán, y estoy contento con ese proyecto. En el terreno audiovisual se acaba de estrenar un cortometraje, Nandala, dirigido por Nacho Solana, y yo he escrito el guión, interpretado por Alex Angulo y Babu Cham. Se ha estrenado en Madrid y se va a empezar ahora a mover por festivales. Y me apetece empezar ahora, una vez que deje a un lado mi particular combustión poética, me apetece entrar otra vez en un proyecto narrativo, posiblemente de cuentos. Pues muchísimas gracias a Marcos Díez por esta entrevista aquí en Popular Televisión y que Combustión tenga mucho éxito. Pues muchísimas gracias por la entrevista y sobre todo porque nos ayudáis a divulgar algo tan importante como nuestro trabajo, y es algo que en la Fundación Santander Creativa pues necesitamos, que la gente sepa qué es lo que hacemos para que luego pueda juzgar si le gusta o no lo que hacemos y nos hagan llegar sus opiniones. Y ustedes no dejen nuestra sintonía, porque en unos momentos regresamos con la segunda parte de Cantabria desde la Solana.